Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar la canción Perdiendo la Fe de Canserbero. Así que bienvenidos y vamos a iniciar con el análisis. Las canciones de Canserbero no se deben analizar rápidamente porque en ellas se incluye mucha espiritualidad, mucha filosofía. Es interesante la forma en que escribe y todo lo que piensa y la facilidad que tiene para poder transmitirnos su forma de pensar, también su crítica, alguna queja y todo lo demás. Increíble su forma de poder compartir sus pensamientos a través de una canción, como lo es Perdiendo la Fe. Vamos a comenzar. Porque en ti quiero confiar, Solo envíame una señal. Por las injusticias es que estoy perdiendo la fe. Por las noticias es que estoy perdiendo la fe. Por tanto rogar al techo sin ser escuchado es que estoy perdiendo la fe. Por ver hambre y niños muriendo estoy perdiendo la fe. Por ver tanta gente sufriendo estoy perdiendo la fe. Por salir a la calle y abrir los ojos un momento es que estoy perdiendo la fe. Bueno, en esta primera parte, todo lo que dice Canserbero también me molesta a mí. O sea, todo lo que hizo que Canserbero perdiera la fe y que lo molestó, pues también me molestó a mí, ¿no? Y creo que a todos nos debería de molestar el hecho de la injusticia. O sea, todo el ser humano con un poquito de sentido nos debería de molestar la injusticia. Nos debería de preocupar los niños muriendo de hambre. De hecho, yo tengo una fundación llamada CERVS acá en Guatemala, donde ayudamos a niños de aldeas brindando educación y asistencia alimentaria y preocupándonos por ellos, porque a mí me molesta que los niños mueran de hambre y tengan muchas dificultades para desarrollarse normalmente. Otra cosa son las noticias. O sea, yo de verdad, sinceramente llevo años de no ver noticias. O sea, porque constantemente es muerte, asesinatos, violaciones, extorsiones, robos. Y la verdad, en vez de que esos noticieros te mantengan informados, te mantienen pero preocupado, o sea, decepcionado. Que cada día la maldad en esta tierra es más grande y se pondrá peor aún, ¿no? Pero lo que puedo analizar en esta primera parte de Canserbero es una molestia social, ¿no? Canserbero fue muy social en sus canciones, también un poco espiritual, ¿no? En su letra incluye directamente o indirectamente a Dios, también filosofía, pero me parece interesante estos puntos que él comentó, las injusticias, las noticias, todo lo que sale, la pérdida de niños, aunque él lo dirige o nos deja ver como culpable a Dios, como el culpable de todo. Y es que nosotros como humanos siempre necesitamos echarle la culpa a alguien. Sea lo que sea, necesitamos tener a alguien en quien descargar todo nuestro enojo. Y Dios casi siempre es el que paga los platos rotos. Pero sigamos, está muy interesante la canción, la verdad. Y yo sé que es necesario tener la fe en algún Dios para momentos duros. A su nombre alzar la voz. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado, me pregunto si Dios estaba ocupado. Y yo sé que es necesario en algún Dios tener la fe para momentos buenos. A su nombre agradecer. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado, me pregunto si Dios estaba ocupado. Bueno, acá vuelvo a decirlo, ¿no? Canserbero en esta canción fue muy transparente también, casi que en todas sus canciones él es real, ¿no? Transparente, transmite lo que siente como lo siente. Y en este caso, cuando él se entera de tantos inocentes que han matado, se pregunta si Dios estaba ocupado, tachando a Dios como el culpable de todas las cosas que suceden o de todas las muertes que existen a nivel mundial. El asunto acá es que nosotros como humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones. Dios en la Biblia nos deja un sinfín de consejos de cómo deberíamos de actuar ante tales sucesos, pero es decisión mía seguir el consejo que Él me da o seguir los instintos de mi carne. En este caso, hay muchas personas que siguieron el instinto de lo que sentían y actuaron conforme a eso. Ahí encontramos a personas con envidia, con deseos de venganza,
con enojo, con un montón de cosas que le hicieron reaccionar de manera incorrecta. Pero si él hubiera decidido conforme al consejo que Dios le dio, seguramente el desenlace hubiera sido diferente. A lo que yo voy es que Dios no es el culpable de todo lo que sucede, porque el humano decide y reacciona conforme a lo que quiere. Y si estoy equivocado, perdón te pido, porque en el fondo en ti quiero confiar. Pero si existes no creo que estés conmigo, y si es mentira lo que digo, entonces envíame una señal. Bueno, volvemos a lo mismo. Kanye, esta es la segunda canción que voy escuchando de él, y por lo que me doy cuenta, constantemente pedía señales, porque en el muy fondo quería creer. Pero al salir de su casa y ver lo que pasaba en un día normal en el planeta Tierra, se decepcionaba y decía, no, eso está mal. No, y yo también me he decepcionado a veces cuando veo cosas que digo, no hombre, esto no debería suceder. Pero no por eso vengo y culpo a Dios. Y ya dije la vez pasada sobre las señales. Todos los días tenemos señales. La salud es una de ellas. Hasta que estamos enfermos la valoramos. Cuando estamos enfermos decimos, quisiera estar sano, pero el día que estuviste sano no lo aprovechaste, sino que decidiste empezar a culpar e intoxicarte de un montón de formas de pensar que te alejaban cada día más de Dios. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y si estoy equivocado, perdón te pido, porque en el fondo en ti quiero confiar. Pero si existes no creo que estés conmigo, y si es mentira lo que digo, entonces envíame una señal. Me dicen que agradezca a Dios cuando algo me salga bien, pero si a ver vamos, los malos rezan también. Yo te aseguro que el que mata por placer reza también, para que sus planes no se le echen a perder. Bueno, esto es muy importante. Obviamente, tú a Dios le puedes pedir lo que quieras. O sea, no tienes un límite de petición. Le puedes pedir por zapatos, le puedes pedir por salud, le puedes pedir por qué sé yo. Porque eso es algo personal, tú con Dios. Tú le puedes pedir lo que quieras, pero te aseguro que Dios te va a responder todo lo que le pediste, es que se apegue a su voluntad. Obviamente, matar a alguien no se apega a la voluntad de Dios. Por lo tanto, esa respuesta de Dios no vendrá como un sí, hijito mío, ve y mata. No, porque no se apega a lo que Dios dice, ¿no? Entonces, en este caso, si seguramente alguien oró a Dios para que sus planes de matar a alguien le fuera bien, Dios no fue el que respondió. Eso te lo aseguro, porque nada de lo que no se acople a la voluntad de Dios va a suceder, ¿no? Entonces, quiero marcar eso. Seguro que el que mata por placer reza también, para que sus planes no se le echen a perder. Por eso yo no creo que Dios a mí me haya ayudado, porque en todo caso hubiese ayudado primero a los niños de Etiopía que a diario habían rezado, sin embargo por desnutrición se fueron. Bueno, eso es muy importante acá, tienes razón, a los niños de Etiopía que a diario habían rezado y sin embargo por desnutrición se fueron. Eso es impresionante y real. Real lo que él está diciendo por desnutrición, porque Dios tampoco tiene la culpa por los niños que mueren en Etiopía. Según la Unión Europea, es un análisis en que en este planeta Tierra hay suficiente comida para alimentar a toda la humanidad, a todos los que existen en este planeta Tierra. De hecho, hay muchas organizaciones que han apoyado y siguen apoyando a Etiopía, específicamente a los niños. Compassion, Samaritan Purse y un montón de programas como tal, organizaciones mundiales que siguen enviando ayuda económica a Etiopía. En el caso de la Unión Europea, que recientemente hizo un apoyo económico a Etiopía para contraatacar los males que están sucediendo ahí. Y de hecho aquí tengo la noticia. La Unión Europea ha anunciado este jueves una partida de ayuda humanitaria adicional de 122 millones de euros para hacer frente a la crisis en Etiopía. Pero eso no es todo. La Unión Europea en el 2024, en lo que va del 2024, ha hecho aproximadamente una ayuda de 421 millones de euros en lo que va del año, en ayuda a Etiopía. Entonces, hay gente apoyando, hay organizaciones apoyando a Etiopía y no es de ahorita, son años atrás que estas organizaciones internacionales se levantaron a apoyar. ¿Dónde está el problema acá? En el humano. Porque si una organización te envía una ayuda millonaria para tu país
¿a quién cae? Regularmente siempre cae el presidente, ¿no? Para que tome decisiones. Y ahí está el problema, porque ahí entra el humano con su libre albedrío a decidir qué hacer con ese dinero. Y mucho de ese dinero no se usa para lo que fue enviado, incluso los alimentos. Y no solo pasa en Etiopía, eso pasa a nivel mundial, en diferentes países en donde organizaciones apoyan, pero los que deciden a dónde enviar la ayuda no la envían. Pero ¿eso es culpa de Dios? No es culpa de Dios, es culpa del humano que decidió y tomó decisiones que perjudicaron a otros. Ayuda hay, comida suficiente para alimentar al último humano en este planeta Tierra. Hay. ¿Cuál es el problema? El problema somos nosotros como humanos que decidimos egoístamente. Pero continúe. Niños de Etiopía que a diario habían rezado, sin embargo por desnutrición se fueron. Y no quiero que piensen que lo que hoy en día les digo es porque estoy herido a causa de la muerte de mis seres queridos, sino es que simplemente no he querido creer en algo que de existir fue muy injusto conmigo. Bien, ¿quién lo dijo por eso? ¿Por qué? Psicología inversa. O sea, hay un punto muy importante acá. Todas las partidas de seres queridos que tengamos siempre nos van a llevar al razonamiento. Cuando un ser querido muere, siempre nos preguntamos: Dios, ¿qué pasó? Pensé que tenías el control de esto. A todo nos tumba. Pero en ese momento de dolor es en donde está el mayor ataque a nuestra fe. ¿En qué queremos creer en ese momento de dolor? ¿Creemos que aún Dios sigue teniendo el control de las cosas o nos vamos a la contraria? Dios, ¿sabes qué? Me decepcionaste. Cancerbero nos dice que no, pero en lo que continúa en el contexto, sí, porque hay alguna muerte, seguramente lo marcó y lo dañó y aumentó que entonces él dijera: ¿sabes qué, Dios? Sos un injusto conmigo. ¿Por qué se murió? Simplemente no he querido creer en algo que de existir fue muy injusto conmigo. La guerra es testigo de que quizás no estoy erróneo, que quizás somos las fichas de un juego entre Dios y el demonio, o sino que sentido tiene una vida llena de llanto sin salida, dirigida por el Señor odio. Es obvio que Dios no escuchaba cuando la niña rezaba para que más nunca su padrastro la violara, ni la maltratara, ni la embarazara, ni la amenazara si hablaba. Qué complicado esto, la verdad. Las violaciones son cosas que no deberían de existir, pero estamos en una sociedad corrompida por el pecado, literalmente. ¿Y por qué te digo pecado? Porque si analizamos la vida de Ted Bundy, que también fue un violador, encontramos en su vida como tal, desde que él era pequeño, empezó a desarrollar una tendencia a la pornografía. Y la pornografía cada día le pedía más y más y más, al igual que su carne. Su carne le pedía cada día más y más, que consumiera más, porque era una especie de droga. Entonces Ted Bundy comenzó con videos pequeños, con cosas que tal vez eran inofensivas para él, y luego fue subiendo el escalón hacia arriba hasta llegar al clímax, en donde la conclusión fue una violación. Violó a varias mujeres, no solo las violó, sino que las asesinó. Pero ¿en dónde está el problema acá? En el pecado. Son consecuencias del pecado como tal, de la injusticia, de la perversidad, de que el humano tomó la decisión de negarse a los caminos de Dios y ser ahora preso de las pasiones. Entonces, ¿por qué te digo esto en violación? Porque estas personas que se dedican a cometer estos hechos son personas que han decidido cerrar su corazón a Dios y abrirlo al pecado. Y en el contexto del pecado hay muerte. La paga del pecado es muerte. Y entonces pareciera que somos luchadores en un ring en donde todos nos hacemos daño y le damos todos contra todos. En donde pareciera que estamos en Sodoma y Gomorra, en donde se vale de todo, pero realmente nos damos cuenta que es producto del pecado como tal, no de Dios, porque ya te dije que Dios te puso el camino que debes de seguir versus el camino que no tenés que seguir, pero que es tu decisión. Ya, en Sodoma y Gomorra encontrábamos lo mismo, un lugar de perversión, de inmoralidad, en donde la gente hacía lo que la carne le pedía. ¿Y qué encontramos? Muerte. Fue exterminado Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? ¿Porque Dios era malo? No, porque fueron personas que decidieron irse por lo contrario a lo que era la voluntad de Dios. Entonces, en este contexto, mientras el humano siga siendo presa
de sus deseos, seguiremos teniendo este tipo de situaciones. Hablaba, digan que tiene de justo que un hijo te nazca enfermo y se vaya al descanso eterno por un SIDA de herencia materna. Por eso no doy gracias cuando me despierto, ya que quizá esté ofendiendo a tantos inocentes. Qué complicada esta parte, ¿no? Porque también son temas muy polémicos y pareciera que Dios no tiene el control de los niños, ¿no? Pareciera que Dios es malo con los niños, con los indefensos, pero realmente no. Hay un pasaje en la Biblia que te quiero leer y dice: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mira, y hay otro, en el versículo 10 Jesús dijo: miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. A Dios le importan los niños, o sea, Dios no está peleando con los niños. Muertos que me digan que hay de justo, que yo coma cuando quiera mientras en aceras nuestros indígenas a Dios esperan. Por eso no doy gracias cuando estoy comiendo, ya que quizás estoy ofendiendo a los que de hambre estén muriendo. Bueno, literalmente, sí tenemos que dar gracias. Tenemos que dar gracias porque gracias a la misericordia de Dios estamos comiendo, ¿no? Y qué difícil para las personas que no estén comiendo en otro lado del mundo, que por las decisiones de sus presidentes tengan complicaciones con otros países, con otros presidentes que deciden ayudarles, ¿no? Pero nosotros sí tenemos que dar gracias porque solo gracias a Dios tenemos vida, tenemos un empleo, tenemos las fuerzas para seguir adelante, tenemos la salud para seguir trabajando y a través de ese trabajo obtenemos nuestro alimento. Pero es gracias a Dios. Todo está conectado con Dios y Dios no es el culpable de todo. Quiero decir bien, Dios no tiene la culpa de nada. Yo entiendo que hay muchas las cosas que uno entiende, que tal vez existen seres supremos y todopoderosos. Pero cuando en la calle veo lo que estoy viendo, noto que esos seres no son muy buenos y nada generosos. Ya dije, lo que pasa en la calle y cómo actúe cada persona es decisión de ellos. Mientras el humano no vuelva su corazón a Dios, seguiremos teniendo maldad. Porque somos sin Dios de corazón duro. Somos duros, toscos. Pero cuando decidimos volver nuestra mirada a Dios y seguir lo que Él dice, nuestro corazón se vuelven humanos de carne, sensibles a lo que Dios quiere, y ese corazón puede ser transformado. Pero mientras el humano no quiera ver a Dios, seguiremos teniendo injusticias, pecado y maldad en este planeta Tierra. Por las injusticias es que estoy perdiendo la fe. Por las noticias es que estoy perdiendo la fe. Por tanto rogar al techo sin ser escuchado es que estoy perdiendo la fe. Por ver hambre y niños muriendo, estoy perdiendo la fe. Por ver tanta gente sufriendo, estoy perdiendo la fe. Por salir a la calle y abrir los ojos un momento es que estoy perdiendo la fe. Descanse, pero me disculpo por si ofendí a alguien en esta canción, por cómo pienso yo. Aunque a pesar de que en los momentos más duros aún sigo diciendo, Dios mío, solo envíame una señal y cállame, porque estoy perdiendo la fe. Bueno, a esto es lo que me refiero. Cancerbero termina el video pidiendo perdón por cómo piensa, porque literalmente es una forma de pensar que se pega. Y yo sé que si alguien está atravesando problemas en su fe, o su fe está tambaleando, o hay cosas que le están sucumbiendo su fe, y escucha esta canción, créeme que saldrá de esta canción más ateo que cualquier otro, porque encuentra en esta canción cosas que tal vez en su momento él no veía, pero ahora al escucharlas se expandió su forma de pensar y ahora sus pensamientos ateístas son más de los que tenía antes. Yo solo te quiero decir literalmente que Dios no tiene la culpa de nada. Todo lo que nos pasa en nuestra vida son producto de nuestras decisiones, y también hay otras cosas que están fuera de nuestras decisiones pero que nos pasan y que quisiéramos no vivirlas. Pero dentro de todas esas cosas que nos pasan, que no están en nuestras manos, tenemos que encontrar lo positivo. Busca la restauración, busca el amor y haz lo correcto.